Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente en esta segunda temporada que nos reúne y nos convoca como cada jueves desde el año anterior, ¿no? Yo soy Analisa Viera, operadora en psicología social, preventora en adicciones y bueno, también desde Restaurador, ¿no? Y como parte del staff de Restaurador, dimos a llamar a este espacio, ¿no? Conjuntamente con Canal Play, Escuela para Padres, que es un tiempo, ¿no? Para aprender, para llevarse herramientas, si así usted lo desea, para entender un poco más de qué se trata cuando hablamos de adicción, cuando hablamos de tratamiento, cuando hablamos de drogas, ¿sí? Así que es un tiempo que si usted lo pone en valor, se va a llevar muchas herramientas, ¿sí? Bienvenido entonces a esta segunda temporada de Escuela para Padres. No se olviden, cada jueves a las 18 horas estamos, así que no se olviden de estar y en todo caso, si tienen alguna duda, de consultarnos, de sugerirnos temas, ¿no? O de hacer consultas, ¿no? Por el privado, siempre estamos a disposición, o bien a través del teléfono, ¿no? De Restaurador Centro de Rehabilitación de Adicciones, que es 3329 1560 1151. Reitero, 3329 1560 1151. Así que bien, dando inicio a esta segunda temporada, quiero hablar con ustedes sobre la adicción y lo que implica cuando hablamos de adicción, ¿sí? Cuando hablamos de adicción siempre hablamos de una dependencia a una sustancia o a una actividad, ¿sí? Hablamos de una dependencia química, ¿sí? Cuando hablamos de adicción no hablamos de vicios o de que soy débil de voluntad o que mis amigos o es culpa de mis amigos o es culpa de la junta que tiene mi hijo, mi primo o mi marido, ¿sí? Cuando hablamos de adicción hablamos de una enfermedad bio, psicosocial y espiritual. Esto quiere decir que tiene síntomas y signos que hacen referencia y que son características de esta problemática, ¿sí? Entonces, como tal, la adicción es una enfermedad que requiere de un tratamiento, ¿sí? Cada tratamiento, ¿no? Cada abordaje va siempre a depender del tipo, del tiempo de consumo, ¿no? Entonces también, por supuesto, se pone en valor el grupo familiar, el grupo afectivo, ¿no? La comunidad en la que está inserta, ¿no? El área de los estudios, del trabajo, de las amistades, la familia propiamente dicha. Todo eso se evalúa, ¿no? Y en referencia a eso se decide, ¿no? Sobre qué tipo de dispositivo va a ser mejor para la persona, ¿sí? Hay muchos dispositivos y formas de tratamiento, pero no todos son válidos para todos, ¿sí? Esto es muy personal, por eso es evaluativo y requiere de un equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de adicción, entonces estamos hablando de una enfermedad y como tal es la dependencia a una sustancia, ¿sí? O a una actividad, porque también hablamos en la actualidad de adicciones sin sustancia. ¿Qué queremos decir cuando decimos adicciones sin sustancia? Es una actividad que yo la debo, que yo necesito hacerla aun cuando pongo en riesgo otras actividades o voy descuidando otras áreas de mi vida, ¿sí? Como la adicción a las compras, adicción al sexo, adicción a ver pornografía, adicción al gimnasio, me interno en el gimnasio y no salgo más, pero como creo que es algo que ayuda y colabora a mi cuidado físico, pienso que está bien, sin embargo no puedo dejar de hacerlo y hace que esto opaque otras áreas de mi vida o que yo me muestre menos activo en otras áreas de mi vida. Es ahí cuando hablamos de consumos problemáticos. Este consumo es problemático porque me genera malestar en otras áreas de mi vida o yo dejo de lado esas otras áreas solo para brindarme a una sola área, que puede ser, como le dije, el gimnasio, incluso una persona, cuando hablamos de adicciones al juego, adicción a la play, estoy todo el día sentado, encerrado, no como nada, como poco, de vez en cuando tengo ganas me enojo si me apagan la play, adicciones al juego propiamente dicho, me instalo en el bingo, no salgo más. Eso es, por ejemplo, la ludopatía. Tengo una adicción al juego. Entonces, hay otro tipo de adicciones que no tienen que ver con un consumo propiamente dicho que tengo que llevarlo al organismo, ¿sí? Sin embargo, funciona de la misma manera. Entonces, por un lado tenemos las adicciones con sustancia, como es cocaína, marihuana, LSD, pasta base, entre otros, y también las adicciones sin sustancias, ¿sí? Esto tiene que ver con actividades, como bien les expliqué. Por otro lado,
cuando hablamos de drogas, sí, bien digo, hablamos de drogas legales e ilegales, ¿sí? Entonces, una de ellas, de las drogas, tienen que ver con las drogas legales, que son, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, ¿sí? Son drogas, ¿por qué? Porque alteran mi sistema nervioso central. Todo aquello que altere mi sistema nervioso central es una droga, ¿sí? Porque me genera a mí una dependencia química, ¿no? Y que me hace siempre querer una dosis más, ¿sí? No dejo de pensar en eso y hago de todo para volver a conseguirlo. Incluso hurtar, robar, mentir, ¿no? Entonces, en relación a eso es que cuando los consumos se empiezan a volver problemáticos y requieren de un acompañamiento profesional, ¿no? Por supuesto que Restaurador como centro de rehabilitación de adicciones está a disposición de usted, ¿no? Entonces no dude nunca en consultarnos o preguntarse. Cuando hablamos de adicción, entonces hablamos, como les dije, de una dependencia hacia las sustancias o hacia una actividad, ¿sí? El origen de la palabra adicción propiamente dicha significa entregarse, rendirse, someterse sin condiciones, el que no tiene palabras, el que no sabe y no habla, ¿no? Entonces la palabra adictus lo que significa es esclavo. Yo soy esclavo de la droga, ¿sí? Cuando a veces la persona que está en consumo, ¿no? Desde la misma característica que marca esta enfermedad, que es la soberbia, la manipulación, ¿no? La mentira, muchas veces dice yo la manejo, no es un problema, estás exagerando, yo paro cuando quiero, yo la paro cuando quiero, ¿no? Entonces piensa en esto, que la palabra adicción justamente significa ser esclavo, ¿no? De a poco, muy lentamente, la droga se va instalando, ¿no? De alguna manera en el sistema nervioso central, ¿no? Lo va alterando y esto me esclaviza porque yo hago lo que sea a razón de poder conseguir una siguiente dosis. Y por otro lado hablamos de esto de que el que no tiene palabras o el que no habla, ¿sí? En relación a que la adicción propiamente dicha, como les dije hoy, no tiene que ver con un vicio o que porque soy débil, sino que justamente me han pasado cosas que no soy capaz de afrontarlas o no tengo herramientas para afrontarlas y entonces de alguna manera recurro a la droga para evadir ese dolor, esa angustia, esa preocupación, ¿no? Lo que siento, recurro a la droga, al elemento o a la actividad para evadirme de esa situación porque no sé de qué otra forma hacerlo, ¿sí? La adicción entonces, como les dije, no hace justamente referencia a la droga como tal, sino a la imposibilidad de hablar y a la imposibilidad de decir, ¿sí? Entonces, como tal, generalmente la adicción lo que tiene es un trasfondo de dolor y sobre todo de desesperanza, es decir, no sé para qué vine a este mundo, me pasan cosas y no sé cómo resolverlas, no sé qué me gusta, no tengo proyectos de vida, no tengo algo que me movilice, ¿no? Que motorice mi vida. Por tanto, si no tengo proyectos, la desesperanza, ¿no? El para qué voy a tratar de ser mejor persona si no vale la pena. No encuentro una razón de ser para mí mismo en la vida y tampoco encuentro una razón de ser en relación a otros, ¿no? Por la familia que me quiere y está, ¿no? Ya sea mi madre, mi padre, mi pareja, mis tíos. Entonces, para pensar a la adicción como una enfermedad, ¿no? Como esto de no tengo las palabras para decir lo que me pasa o no sé lo que me pasa, por tanto prefiero evadirlas y anestesiarlas con droga, ¿sí? Entonces, como les dije, el trasfondo tiene más que ver con el dolor y con la desesperanza más que con la droga propiamente dicha, ¿sí? Entonces, siempre se busca anestesiar, ¿no? Evadir aquello que duele, aquello que no soy capaz de ponerle nombre. Entonces, en relación a eso, para que lo piensen, ¿no? En qué queremos decir cuando decimos droga y qué queremos decir cuando hablamos de adicción. La adicción es una enfermedad. Entonces, en relación a la droga, es toda sustancia que introducida en el organismo produce una alteración en el sistema nervioso central, ¿sí? Ya sea esta por vía oral, a través de inhalar, a través de alguna inyección, ¿no? De inyectarse. Hay muchas vías, ¿no? De consumo de este tipo de drogas, ¿no? Y también tener en cuenta que cada sustancia va a afectar de manera diferente a la persona y va a afectar en diferente forma cada órgano de la persona, ¿sí? Cada parte del cuerpo. Entonces es muy importante saber que en este sentido, ¿no? Y hablando de ser el título que le dimos, ¿no? A este espacio, Escuela para Padres, yo como papá
que puedo hacer. Sobre todo hablar de drogas abiertamente en la casa, en el hogar, es muy importante, porque justamente hace que mi hijo, mi hija, ¿no? O la persona que yo quiero tenga noción y tenga sobre todo información real sobre lo que es una droga y qué cosas le pueden llegar a pasar en caso de que esa persona decida experimentar o consumir. Entonces va a contar con una herramienta que va a ser la información. Desde ese lugar es importante, ¿no? Y también desterrar este mito que dicen no hablemos de droga porque va a tener curiosidad y va a ir y va a experimentar. No, justamente es lo contrario. Hablemos abiertamente en el hogar con nuestros hijos de droga para que la persona tenga la capacidad de decidir y de elegir, ¿no? Frente a las ganas de querer experimentar o de tener curiosidad. No quiere decir que porque usted hable de drogas en su casa, su ser querido va a ir y va a ir a consumir necesariamente. Entonces esto es un mito que hay que derribar, ¿sí? Por otro lado, hablando de factores de riesgo y de protección, que lo vamos a desarrollar más ampliamente en el siguiente jueves, es importante tener en cuenta que hay factores, ¿no?, de riesgo frente a un futuro consumo, como hay factores de protección. Sobre estos factores hay que trabajar, ¿no? Y como papás podemos trabajar activamente acompañando a nuestros hijos. Entonces, desde la propia casa, desde el propio hogar, podemos generar estos factores para protegerlos frente a los consumos o frente a conductas de riesgo, como también con factores de riesgo. Es decir, en mi propia casa pueden haber factores que generen que de alguna manera mi hijo o mi hija quiera experimentar o llegue a consumir y a tener una adicción propiamente dicha. Bien, familias, les reitero el número, ¿no?, de Restaurador Centro de Rehabilitación de Adicciones, ¿sí? 3329 1560 1151, ¿sí? Y no se olviden, ¿sí?, cuando hablamos de adicción, cuando vemos a una persona que está en consumo, generalmente es alguien que tiene un consumo problemático de sustancia y no es algo que se deja de un día para el otro, no es algo que se deja así nomás, que requiere de un equipo interdisciplinario, que requiere de un acompañamiento, ¿no?, y que como tal es una enfermedad. Entonces requiere de ese abordaje que acompañe a la persona a entender a razón de qué un día comenzó a consumir y el vínculo que esta persona ha establecido con ese consumo, con esa droga, ¿no? Entonces desde ese lugar pensar que la persona adicta no elige serlo, la persona adicta es una persona enferma, ¿sí? Tiene una enfermedad, así que nos estamos encontrando el próximo jueves y espero que les haya sido de provecho. No olviden contactarnos para cualquier duda y estamos siempre a disposición, como les digo. Y en este tiempo, bienvenido a esta segunda temporada. Espero que nos puedan acompañar en todo lo que va del año. Buenas tardes.